Que el gozo, que la paz de tu presencia sea sobre tu pueblo, Padre, vivificándonos, alentándonos, Señor, trayendo convicción a nuestro corazón de tu presencia, Padre, pero también, Señor, disposición, Señor, de parte de nosotros, Padre, para estar contigo, Señor, para exaltarte, para glorificarte a ti, para caminar, Señor, de acuerdo al llamamiento que nos has hecho, Señor, de acuerdo a los planes preciosos que tiene para con cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias te doy en esta mañana, en unión de tu pueblo, de tus hijas y tus hijos, Señor. Que tú seas nuestro refugio, que tú seas nuestra roca fuerte, que tú seas nuestro Dios todopoderoso, porque en ti, mi Dios, mi Rey, en tu presencia, en tu amor y en tu gracia infinita, Señor, esperamos, Señor. Gracias, Señor. Sigue hablándonos con tu palabra. Sigue ministrando a nuestro corazón y a nuestra vida, Padre. Danos sabiduría para comprender lo que tú, Padre mío, quieres hacer con nosotros, Padre. Y permítanos, Señor, el poder descansar en tus promesas, en tu presencia y dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, nuevamente, y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que podemos disfrutar de esos momentos preciosos en la presencia del Señor. Quiero continuar con un tema que veníamos trayendo la semana pasada, y justo lo que leíamos en el Salmo 113 me parece que son promesas preciosas que nos tienen que ayudar para caminar en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Y una de las cosas que inclusive en el día de ayer en el compartir de la palabra, y pueden escuchar esta enseñanza que está también ahí en las redes sociales, de poder ser dirigidos por Dios, pero sobre todo el recibir y entender los propósitos de Dios en medio de todas las situaciones que nosotros vivimos. Creo que este Salmo 113 que leíamos nos hace una invitación para alabar, para reconocer la grandeza de Dios en todo lo que Él hace para cada uno de nosotros, y nos lleva a la reflexión del cuidado que Él tiene y la posesión, como compartía en ese espacio de la oración, el lugar que Dios nos ha asignado, que no somos cualquier persona, que muchas veces por nuestra falta de compromiso con Dios o por la falta de entendimiento, no nos ubicamos y no nos posesionamos del llamado que Dios nos ha hecho. Ahora, hemos venido y quiero continuar compartiendo contigo, mi hermano, mi hermana, lo que estábamos la semana pasada compartiendo, o en devocionales anteriores compartiendo, de Jeremías capítulo 15. Le hago un resumen así rápido de lo que hemos compartido. Jeremías está pasando por un momento de crisis, como tú y yo muchas veces pasamos, por muy entregados al Señor, por mucho seguimiento que le hagamos al Señor, por mucha palabra que en varias ocasiones nosotros tengamos a disposición, inclusive como personas que enseñamos también, como siervos, como siervas, como hijos de Dios. Pasamos por momentos de lucha espiritual y sentimos como si Dios no nos escuchara, que es parte del tema que hemos llevado a la presencia del Señor y que reconocemos. Pero qué hermoso cuando estamos en esa situación, que a pesar de que nuestro corazón está desanimado, que muchas veces queremos apartarnos, inclusive se manifiesta la rebeldía guardada en nuestro corazón y decimos: no quiero escuchar más, no quiero orar más, no quiero leer la palabra, no quiero ni siquiera hablar de Dios. Es como el contexto general donde está Jeremías en este capítulo 25, inclusive en el capítulo 20 vuelve y tiene una situación bien complicada. Y parte de eso es al ver que toda la palabra, toda la enseñanza que Jeremías le daba de parte de Dios al pueblo, el resultado era que el pueblo se levantaba contra él. Y esto trae una depresión a él. Pero también siente que aunque está hablando de Dios, hay un vacío dentro de su corazón. No está contento y hace unas expresiones bien difíciles y le recuerda a Dios lo que Él ha hecho, pero también le recuerda a Dios las promesas que Él le ha dado. Inclusive me parece muy fuerte lo que dice el versículo 17 y 18, donde Jeremías dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía.
dice el versículo de ahí de Jeremías 15, 18, 5, 17, dice, me senté solo porque me llenaste de indignación. Esto es celo. Versículo 18 dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Muchas veces en medio de las necesidades que nosotros tenemos, caemos en estados depresivos, pudiera decir en un contexto, lo que he leído en el versículo 17 y 18, de lo que está escrito aquí en la palabra en cuanto a la actitud de Jeremías. A veces si uno lee a la ligera estos textos, es como si el profeta se hubiera rebelado contra Dios y le está haciendo reclamos. Pero sabe mi hermano que a través de estos pasajes, es interesante que nos enseña a no guardar cosas. A veces decimos, prefiero no acercarme a Dios porque está tan cargado mi corazón que tal vez voy a ofender a Dios por lo que voy a decir. Me parece que en lo que Jeremías está diciendo, aunque es duro, aunque es difícil, aunque le está diciendo, Señor, tú eres injusto, tú no has hecho justicia conmigo, he sido tu siervo, tengo cuidado de tu palabra ha sido mi deleite, ha sido mi gozo, Señor, y le dice, tú lo sabes, Señor. Y hay como un reclamo que Jeremías viene a hacer al Señor. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que es parte de lo que quiero compartir en este día, mi hermano, mi hermana. Siempre que estamos en esa condición, uno es desahogarnos. Necesitamos espacio donde podamos decirle al Señor cómo nos sentimos. A veces tenemos la idea de que Dios lo sabe todo. Y sí, eso lo dice la palabra y es una verdad. Pero también muchas veces Dios espera que nosotros manifestemos cómo nos sentimos. No vamos a ofender a Dios, igual lo vamos a hacer con reverencia, con respeto, decirle muchas veces, yo le he dicho, Señor, estoy triste, estoy cansado, Señor, hay tantas heridas que he permitido que vengan a mi corazón, Señor, también he permitido cosas en mi corazón, Señor, que me han alejado, y comenzamos o comienzo en este caso a manifestarle a Dios mis estados emocionales, y aunque Él lo sabe. Qué importante que lo podamos expresar porque en el solo hecho de reconocerlo y de hablarlos y más con Dios nos trae liberación. A veces hay gente enojada y yo recuerdo, he visto algunos niños y también alguna etapa de mi vida en que he estado enojado, inclusive en mi relación con mi esposa. Muchas veces ella me dice, ¿estás enojado? Y yo le digo, no, pero por dentro estoy que me carcomen muchas cosas y prefiero no hablar para no andar un problema. Entonces lo que hacemos es simplemente guardar el enojo y se convierte en un estilo de vida el guardar el enojo dentro de nosotros. Qué bueno es que, como dice la palabra, la verdad en amor, manifestemos nuestras molestias. Inclusive Dios está recibiendo esta incomodidad que tiene Jeremías. Y luego en el versículo 19 viene una palabra de parte de Dios y esto me llena de emoción, de gratitud a Dios porque Él nunca se va a quedar callado, sino que aun en los momentos de contrariedad, inclusive en nuestra fe, en nuestra comunión con el Señor, Él siempre va a tener una respuesta hacia nosotros. Y viene una respuesta para Jeremías como diciéndole, mire, el problema que tú tienes, te voy a decir cuál es la raíz. Y te voy a dar unos consejos para que salgas de ese estado de enojo, de prostración, de desánimo, porque realmente es lo que está manifestando Jeremías, para reanimarte, Jeremías. Y mire lo que dice el versículo 19 de Jeremías capítulo 15. Por tanto, así dijo Jehová. Y lo primero que le dice es, si entresacares, si te convirtieres, dice, yo te restauraré. ¿Sabe qué me llama la atención esta primera expresión o este primer diagnóstico? En días pasados estuvimos hablando en otro de los devocionales, en una de las enseñanzas, ¿qué hacemos con los diagnósticos que nos dan? Si vamos al médico y le decimos, mire, me está doliendo esta parte del cuerpo, siento esto, siento aquello. Los médicos normalmente que conocen cómo funciona nuestro cuerpo, inclusive si es una persona profesional, un psicólogo que necesitamos que nos ayude en una situación, ellos nos van a dar un diagnóstico y las posibles consecuencias que nos está causando esa enfermedad.
¿Cuánto más Dios como el médico divino, como nuestro Señor, como nuestro Creador, conoce lo que estaba ahí en nuestro corazón? Y yo me hago una pregunta en esta primera expresión que está diciendo Jeremías, o Dios a Jeremías, ¿cuándo se desconvirtió Jeremías? Parece, y es una interpretación muy mía, que Jeremías estaba haciendo lo mismo que le estaba reclamando al pueblo. Dios a través de Jeremías estaba llamando a Judá, al pueblo de Dios, para que se volvieran de sus malos caminos. Pero en ellos siempre habían quejas, que Dios los había desamparado, que Dios no les tenía en cuenta, que Dios era muy severo con ellos y más cuando les anuncian los juicios que vendrían contra ellos. Y en el capítulo 16 es muy estricto en esa palabra. Pero el problema es que Jeremías cayó en la misma condición del pueblo. A veces en medio de los problemas y dificultades que nosotros tenemos, comienzan a haber cambios, inclusive espirituales, que nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Será que en algún momento Dios nos va a decir también a nosotros, muy personalmente, hijo, hija, te volviste atrás, te desconvertiste? Ya nos confías tanto en mí y has permitido que a pesar de que lees la palabra, y en algunos casos, como en el caso mío, en el caso de muchos pastores, de muchos líderes, aunque predican la palabra, aunque predicamos la palabra, comenzamos a hacerlo de una manera automática, profesional, pero sin que afecte esa palabra. Y nos sentimos tan vacíos, únicamente cumplimos un deber, una obligación, pero realmente no hay una vivencia con Dios. Y parece que es lo que le está diciendo, lo que está pasando en Jeremías. Por eso el primer diagnóstico o la primera invitación que Dios le hace a Jeremías, Jeremías tiene que convertirse. ¿Qué es conversión? Es hacer los cambios que son necesarios para tener una buena relación con Dios. Hay gente que aunque existe una iglesia no se ha convertido. Y convertirse es dejar de hacer lo malo, dejar de quejarnos tanto, dejar de ver las cosas quizás de una forma negativa, con un enojo, con una molestia, porque parece que Jeremías, en el contexto que hemos estudiado de los versículos 15 al 18, hay una molestia para con Dios y me parece palabras tan difíciles. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? En otras palabras le está diciendo, parafraseando, Señor, tú no has tenido cuidado de mí. Las promesas que me diste, Señor, de protección, de aliento, Señor, no las siento en estos momentos, Señor. Y de ahí está. Entonces se convierte en una queja a quien lo comisionó, a quien lo llamó. Que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, caemos justamente en esa condición. Y viene la palabra de Dios y te dice, hijo, hija, vuelve a convertirte. Vuelve a confiar en mí. Es el primer paso para una sanidad que necesitamos dentro de nuestro corazón y nuestra vida. ¿Será que hace mucho tiempo nosotros nos volvimos atrás, nos desconvertimos y no nos hemos dado cuenta? Estamos caminando hacia adelante porque los demás caminan. Quizás en muchos casos asisten a una iglesia porque pues se convirtió costumbre, pero no por una necesidad de tener un encuentro con Dios. O oramos simplemente porque nos han dicho que tenemos que orar. Se vuelve en un hábito, más no en un deseo, más no en un anhelo. Igual como entramos a una reunión, igual como cuando entramos en un momento de oración, así mismo salimos y a veces más cansados, más agotados, con más preocupaciones, porque no aprendimos a conocer a Dios y se nos vuelve algo simplemente por costumbre. Caminamos hacia adelante porque los demás están caminando hacia adelante. Nos reunimos porque los demás nos están reuniendo, porque se volvió un hábito dentro de nosotros, más no un anhelo que es lo que Dios espera de nuestro corazón. Y ese proceso que vamos permitiendo no es en un instante, sino es un proceso. Poco a poco se van enfriando. Después de lo que pasó en años anteriores, no solamente en la iglesia donde ministramos, sino en muchos lugares, la gente se acomodó a un estilo de vida diferente.
Tal vez se acostumbraba a que habían personas preciosas a su lado que te invitaban para que se reunieran, para que vinieran a la presencia del Señor. Pero a lo mejor esas personas pasaron ya a la presencia del Señor y aquellos que, voy a utilizar una palabra para algunos fuerte, te empujaban. Ahora no hay quien lo haga y simplemente como que nos acomodamos a una situación enojados a lo mejor con Dios y estamos simplemente procesando y esperando no sé qué situación. La Biblia misma nos enseña ahí en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mucha gente se acomodó según le pareció, mas no según la dirección de Dios. Y creo que es parte de la dureza de corazón que muchas veces nosotros hemos tenido. Buscamos nuestra comodidad, mas no la dirección de Dios. Y eso creo que trae conflictos a nuestro corazón. Y tal vez va a haber una llamado de parte del Señor. Si te convirtieres, le dice, y si lo haces, yo te voy a restaurar. Jeremías había recibido un llamado muy precioso. Si lees, mi hermano, mi hermana, el primer capítulo de Jeremías, la comisión que Dios le hace, el llamado que Dios lo hace, Él le dice, mire Jeremías, yo te escogí desde antes que fueras engendrado. Desde antes que naciere te escogí, te llamé para que fueras mi profeta. Y los argumentos que Jeremías tenía, le dice, no digas soy niño, porque a todo lo que yo te envíe tú irás, y todo lo que yo te diga que digas lo vas a hacer. Solamente, y le hace una advertencia del capítulo 1, Jeremías, no tenga temor de ellos, porque cuando caigas en temor de la gente a la cual le vas a hablar, yo te voy a quebrantar. Y Dios es muy específico en lo que le dijo a Jeremías, y así como se lo dijo a Jeremías también, creo que es una advertencia para cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, lo que Dios nos ha llamado es algo precioso, pero por la rutina, caemos en la rutina, vamos perdiendo esa comunión con el Señor y llega el momento en que tenemos que reconocer dónde estamos, a dónde hemos ido, para que haya una restauración, así como le está diciendo a Jeremías. El primer paso que tiene que hacer Jeremías es ya dejar de quejarse tanto, de buscar culpables, inclusive está acusando a Dios, lo digo con reverencia, al menos lo estoy interpretando de esa manera, de que Dios se olvidó de la protección que él necesitaba contra las personas que se habían levantado contra él por la palabra que les decía, que les especificaba, que era una palabra que Dios le daba y él no podía cambiarla, tenía que decirla tal cual como Dios se la dijo. Pero eso le causó tanto daño al corazón de Jeremías al ver la actitud que el pueblo no respondía y se desconvirtió, se volvió atrás, se fue a la queja, al dolor, al lamento y no reconoció, o mejor, se olvidó de las promesas de Dios y no sentía que Dios le estaba llamando. Por eso la primera palabra que Dios le dice o el primer llamado que Dios le hace a Jeremías, si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Dios no puede restaurar a nadie a menos que vuelva su corazón a Él. Y hay una palabra con la cual quiero, mañana continuamos con las cosas que Dios le dice, pero hay una palabra que me hace recordar de un llamado que Dios le hace a una de las iglesias, cuando está hablándole en el libro Apocalipsis a una de ellas, y es específicamente a la iglesia de Éfeso. No voy a leer todo el texto, pero lo resumo de esta manera. Dios le está hablando, el mismo Señor le está hablando al ángel o le está hablando a la iglesia y le está hablando el que tiene los 7 candeleros. Y él le dice, le manifiesta las cosas buenas que ellos están haciendo, pero una de las cosas que han perdido esta iglesia es que han perdido el primer amor. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti. Igual que le está diciendo a Jeremías, Jeremías, tú tienes que convertirte para yo poderte restaurar. Y a esta iglesia le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ya el trabajo que están haciendo no lo hacen por amor al Señor, sino lo que lo hacen por una obligación. Y todo lo que se convierte en una obligación, especialmente en lo que hacemos para Dios, se pierde la esencia
Se pierde el gozo, se pierde la alegría, se pierde lo lindo que es reconocer que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Y ese reclamo que le hace a la iglesia de Éfeso. Pero igual que a Jeremías, mira lo que le dice en el versículo siguiente, versículo 5 de Apocalipsis 2 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y le dice, arrepiéntate. En otras palabras, le dice, conviértate. Reconoce tu necesidad. Y luego dice, activa algunas cosas y haz las primeras obras. Si no, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Una de las cosas que no siempre Dios nos pide es el volver nuestro corazón a Él. Tal vez por circunstancias, por situaciones, nos hemos alejado de Él. Tal vez por cosas que nos hicieron a nosotros, que nos hirieron, nos sentimos heridos, porque no hemos aprendido al morir al yo, al crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos, como dice Gálatas, y nos dejamos herir simplemente y nos volvemos muy susceptibles a las cosas que vivimos a diario. Siempre vamos a tener problemas con hermanos, con hermanas, con pastores, con jefes, con las personas que nos relacionamos día a día. Y si no sabemos guardar el corazón, si no sabemos mantener nuestra posición como príncipes, que leíamos en Salmo 113, como princesas de parte de Dios, como el lugar de privilegio que nos ha llamado, nos sentimos indignos, nos sentimos que estamos, como está diciendo ese mismo Salmos 113, en el polvo, en el muladar, y de ahí Dios nos quiere levantar, pero tenemos que, como le dice a Jeremías, convertirnos al Señor. Esto es poner nuestra confianza, nuestra seguridad en Él, de decirle, Señor, yo he cometido un error, me he alejado de ti y quiero volver a caminar contigo. Es un llamado que Dios nos está haciendo en este día, pero depende de cada uno de nosotros el reconocerlo y decirle, Señor, sí me he apartado de ti, he permitido y estoy permitiendo cosas en mi vida que han dañado mi relación contigo y quiero volverme a ti para ser restaurado al lugar del llamamiento, al lugar de posesión espiritual, a sentarme en esos lugares celestiales con Cristo, o a sentarnos, como dice el Salmo 113, con los príncipes de su pueblo, para habitar en familia. No solamente una familia física, sino también una familia espiritual y ser parte de ese pueblo glorioso que Dios ha llamado. ¿Qué tal si oramos en ese momento? Le decimos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por todas las cosas que nos regala, por ser tan precioso para cada uno de nosotros, por darnos vida, por tener cuidado, por hacernos reconocer, Padre mío, a través de esta palabra, las cosas que necesitamos, que hemos permitido, Señor, y que quizás nos han alejado de ti, Señor. Tal vez igual que Jeremías, Señor, hemos caído en la queja, Señor, por las situaciones que vivimos, Señor. Pues tú nos has colocado en lugares, Señor. Tú nos has asignado tareas, Padre. Pero, Señor, queremos cumplir la fidelidad, hacerla como para ti, Señor. Y no caer, Padre mío, en la misma situación que muchos a los cuales tú nos has enviado, Señor, no han vuelto su corazón, Padre. Necesitamos esta restauración de nuestra comunión contigo, de nuestro lugar, Padre, que nos ha llamado, Señor, a mirar las cosas desde la perspectiva tuya, Señor, a no dejarnos vencer por los problemas, por las dificultades, por las enfermedades, por la escasez, por las malas noticias que escuchamos, Señor, por la tiranía, Señor, quizás de gobiernos, por la tiranía, Señor, quizás de personas, de jefes, Padre mío, sino confiar que el Dios Todopoderoso eres tú, Señor, quien mereces recibir toda la gloria, Padre, y la gratitud por llamarnos, por guardarnos, por cuidarnos y por permanecer siempre a nuestro lado, Señor. Tú eres fiel, lo has hecho, lo estás haciendo y lo seguirás haciendo, Padre. Porque, Señor, es el amor grande y maravilloso que tienes para cada uno de tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre, que podamos reaccionar a esta palabra, Señor, que podamos escudriñar nuestro corazón, Señor, y si nos hemos, Señor, apartado de ti, volver nuestro corazón a ti para ser restaurado, Padre. Yo te alabo y te bendigo en este día y dejo en tus manos a tu pueblo, a tus hijas y a tus hijos, Señor, sabiendo que tú eres quien obra en nuestro corazón y que nos puede, Señor, atraer hacia ti.
Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, eterno Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ti. Adelante, Dios está contigo, no te dejará. No te dejará. Le hablo a su pastor Elandelo Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.